Ya. En cambio, cuando yo hablo del paisaje, ya la vegetación juega un papel muy importante, ¿no? Justamente porque también se va a encargar de hacer un poco frente a todas las inclemencias del medio ambiente. Si el medio ambiente de por sí es un medio ambiente bastante seco, ¿qué va a pasar? Va a crecer menos vegetación. Entonces, en este caso, va a haber vegetación que se va a adaptar a ese clima para poder crecer allí. ¿Qué es una geoforma? Una geoforma es cualquier componente o rasgo físico de la superficie. ¿Cuáles son esas geoformas? Las llanuras, los valles, las mesetas, las cordilleras, todo eso son las geoformas. Vamos a ver primerito los videos, qué es el relieve y qué es la vegetación. ¿Qué es el relieve y qué es el paisaje? No la vegetación. Como siempre me confirman si se ve, si se escucha. ¿Qué es el relieve? Cuando hacemos un viaje en tren o en coche, según avanzamos, podemos ver que las formas del terreno no son siempre iguales. A veces el terreno es llano, otras veces es ondulado, otras tienen montañas muy altas. El relieve son las distintas formas que puede tener un terreno. Distinguimos dos tipos de relieve, el relieve interior y el relieve de costa. El relieve interior son todas las formas que tiene un terreno en el interior de un territorio. El relieve de costa son las formas que tiene un terreno justo en el límite con el mar. ¿Cómo es el relieve de interior? El relieve de interior está compuesto por tres formas de relieve. Las montañas, que son grandes elevaciones del terreno, los valles, que son terrenos situados entre las montañas y a través de los cuales discurren los ríos, y las llanuras, que son extensiones de terreno sin elevaciones, casi planas. Los terrenos que están bajo el mar también tienen estas formas de relieve. ¿Cómo es el relieve de la costa? La costa o litoral es la parte de la tierra que se encuentra junto al mar. Podemos encontrar dos tipos de relieve o costa. La costa alta, que son terrenos elevados que se encuentran junto al mar y suelen tener acantilados, que son zonas altas y verticales contra las que chocan las olas. Y la costa baja, que son terrenos llanos y de poca altura junto al mar. Suelen tener playas. ¿Cómo se representa el relieve en un mapa? El relieve se representa en un mapa físico. Un mapa físico es la representación de una zona de la Tierra donde nos ofrecen distintos tipos de información. Esta información está representada mediante colores y las leyendas. ¿Cómo se interpreta un mapa físico? Vamos a ver lo que es el paisaje ahora, ¿ya? Interpretar un mapa físico debe
¿Qué es el paisaje? El paisaje es todo aquello que se ve desde un lugar. Si abrimos una ventana y miramos a través de ella, observamos el paisaje. Al contemplar un paisaje se distinguen una serie de elementos que lo componen. ¿Cuáles son los elementos del paisaje? En un paisaje podemos encontrar dos tipos de elementos, los elementos naturales y los elementos artificiales. Los elementos naturales son el relieve, los ríos y la vegetación. Son aquellas cosas que pertenecen a la naturaleza, que están ahí de forma natural. Los elementos artificiales son los que han hecho las personas. Por ejemplo, las construcciones, como casas o puentes, los campos de cultivo, las canteras. Estos elementos modifican el paisaje. Si observas este paisaje, tiene elementos naturales, pero al pasar los años y añadir elementos artificiales creados por el hombre, el paisaje cambia. Se dice que estos elementos modifican el paisaje. Por tanto, los paisajes con elementos naturales se llaman paisajes naturales. Los paisajes con elementos artificiales se llaman paisajes artificiales. ¿Qué tipos de paisaje existen? El paisaje puede ser de una forma u otra dependiendo de sus elementos. Encontramos tres tipos de paisaje: los paisajes de llanura, los paisajes de montaña y los paisajes de costa. Los paisajes de llanura son grandes extensiones de terreno plano y casi horizontal. Los paisajes de montaña están compuestos por montañas y terrenos elevados en cuesta. Y los paisajes de costa es la parte de la tierra que está en contacto con el mar. Tiene formas muy variadas. Continuemos. Ingeniera, ¿Sí? entonces la geoforma es es un tipo de paisaje. No exactamente. El conjunto de geoformas hacen lo que sería un paisaje. ¿Cuál sería la diferencia? Un paisaje es algo en conjunto. Una geoforma es básicamente una geoforma. Cuando nosotros hablamos de paisaje, de un espacio, tiene varias geoformas, ¿no? Que puede tener valles, que puede tener mesetas, que puede tener llanuras. En cambio, si solo hablamos de una geoforma, es básicamente una llanura, una meseta, ¿no? El paisaje engloba un conjunto y la geoforma es una sola. Ya le entendí. Muchas gracias. No. La división de la geomorfología. La geomorfología se divide básicamente en 7 tipos de geomorfología de acuerdo a cuál es el agente formador de la geoforma, ¿ya? Tenemos la geomorfología climática, cuando el agente o la influencia va a ser la del clima. Tenemos la geomorfología fluvial, cuando el agente formador va a ser el agua. La geomorfología de laderas, cuando el agente formador es la gravedad. La geomorfología eólica, cuando el agente formador es el viento. La geomorfología glaciar, cuando el agente formador es el hielo, básicamente, ¿no? No el agua, sino el hielo. La geomorfología estructural, cuando el agente formador es básicamente las estructuras geológicas. Estamos hablando de fallas y pliegues. Y la geomorfología litoral, cuando el agente formador es el mar, ¿no? El mar que retrocede y avanza. ¿Qué procesos intervienen en la formación del relieve terrestre? Nosotros ya hemos ido viendo, ¿no?
que si hay la erupción de un volcán, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el relieve? Se va a modificar totalmente, porque toda esa lava, todo ese material incandescente va a ir obviamente a rellenar ciertas oquedades. En el caso del hielo, por ejemplo, pasa lo mismo, ¿no? El hielo puede cambiar totalmente la configuración de una montaña. Entre todos estos agentes que intervienen tenemos dos tipos, que son justamente los endógenos y los exógenos. Cuando nosotros hablamos de los endógenos, obviamente estamos hablando de todos los procesos que suceden en la Tierra de forma interna, ¿ya? Cuando hablamos de procesos de forma interna, estamos hablando básicamente el movimiento de las placas. A su vez, el movimiento de las placas, ¿qué va a generar? Va a generar magmatismo y va a generar tectonismo. Y los procesos exógenos, que son todos los procesos que van a intervenir desde afuera de la superficie terrestre. Entre estos están justamente la erosión, está la meteorización, están los agentes formadores como son el agua, el viento, el hielo, la gravedad, y obviamente también están los agentes bióticos, ¿no? Como son el ser humano y los animales. ¿Cuáles son los factores generadores de los procesos geomorfológicos? ¿Ya? Aquí no hay que confundirse. Aquí son los procesos mismos, que pueden ser procesos endógenos y exógenos, y aquí son los factores generadores de estos procesos. Entre los factores generadores tenemos justamente los factores geográficos. No va a ser lo mismo un relieve en una cordillera que el relieve en una llanura. Es el claro ejemplo del relieve entre lo que es La Paz, por ejemplo, y lo que es Santa Cruz. En La Paz tenemos montañas, tenemos cordilleras. En Santa Cruz tenemos lo que son valles, lo que son llanuras. También están los factores bióticos, básicamente los animales. Hay animales que pueden causar... Un momento, no sé qué ha pasado. Un minutito. ¿Se ve la presentación? No, Inge, solo se la ve a usted. No, Inge. No sé qué ha pasado, me ha salido un mensajito de Moodle. Denme un minuto. Okay. Ya. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Tenemos los factores bióticos, como los animales, por ejemplo. Hay animales que comen tanta vegetación que en su paso van arrasando con toda la vegetación y van volviendo desérticas ciertas zonas. Si estas zonas son desérticas, entonces están más a la intemperie de que puedan suceder procesos de erosión y de meteorización. También hay animales, por ejemplo, como las liebres, ¿no? Las liebres, ¿qué es lo que hacen? Las liebres van haciendo oquedades en el terreno. ¿Qué pasa con estas oquedades? Estas oquedades se inundan y van a hacer que se desestabilice todo el área. Si se desestabiliza, ¿qué es lo que va a pasar? Un deslizamiento. Tenemos los factores geológicos también, ¿no? Dentro de los factores geológicos estamos hablando de lo que es la tectónica, estamos hablando de las deformaciones, que es justamente el tema que hemos visto anteriormente, las fallas, las diaclasas. Si hay una falla en un terreno, automáticamente el que cada vez esta falla se abra y se abra va a generar un cambio en lo que es la superficie. También como las fallas son estructuras geológicas que van a desestabilizar las zonas, sucede, por ejemplo, como en el segundo caso, ¿no? Que se van haciendo escarpes, van creando escarpes
porque sucede en zonas donde la tierra se va a deslizar. Y tenemos los factores antrópicos, ¿no? Que son todos los factores que están relacionados al ser humano. Obviamente, el exceso de basura va a contaminar ciertas áreas y esta contaminación va matando lo que es los animales, la misma vegetación y de alguna forma va reconfigurando lo que es la superficie. Los proyectos grandes, como por ejemplo los proyectos de construcción, los proyectos mineros, los proyectos petroleros, igual, ¿no? Entre tanta excavación y movimiento de tierras, ¿qué va a pasar? Va a suceder una reconfiguración de lo que es la corteza terrestre. Ahora vamos a empezar con lo que son los procesos mismos, ¿no? Los procesos que están ligados a un agente. Este agente, por ejemplo, es el agua. ¿Cuál es su proceso ligado? Es el proceso fluvial. Aquí en el proceso fluvial, ¿qué va a hacer el agua? El agua durante todo su recorrido va a ir modificando la superficie terrestre, creando geoformas, a veces creando y a veces erosionando o destruyendo la misma configuración superficial. Podemos definir nosotros dos tipos de geoformas, la clasificación de geoformas, por así decirlo. Tenemos las erosivas, en las que el agente va destruyendo la superficie y va reconfigurando la superficie. Y tenemos las de acumulación, en las que el agente va a agarrar cierta cantidad de material y lo va a transportar a otro lugar. En los procesos fluviales, por ejemplo, nosotros tenemos, en las formas erosivas tenemos valles, tenemos canales, tenemos escarpes fluviales, tenemos terrazas, y en las de acumulación tenemos lo que son las planicies aluviales, los abanicos aluviales, las barras y los deltas. Dentro de lo que son los procesos erosivos, obviamente está el calentamiento global, ¿no? Que específicamente en Bolivia, por ejemplo, más en la parte occidental, ¿qué es lo que genera los valles? ¿Qué es lo que genera los riachuelos? Justamente el descongelamiento de lo que son los nevados. ¿Por qué cada vez tenemos ríos más turbulentos? Porque cada vez hay mayor cantidad de agua que está siendo producto del descongelamiento de los nevados. ¿Producto de qué es el descongelamiento de los nevados? Del calentamiento global. De los valles se definen o se pueden clasificar en dos formas, ¿no? Los valles juveniles y los valles antiguos. Básicamente, ¿cómo podemos darnos cuenta? Por su configuración. Los valles juveniles, por lo general, tienen la forma de V. Lo que no sucede con los valles antiguos, ¿no? Los juveniles tienen esta forma característica que es una forma en V, porque todavía no ha sucedido gran erosión, no ha sucedido un movimiento grande de lo que son masas de roca. En cambio, un valle antiguo, nosotros tenemos la configuración en V, en U, ¿no? Configuración en U. Aquí el lecho del río ya ha pasado por varias etapas, desde un juvenil hasta un medio, hasta un antiguo. Obviamente los antiguos hay mayor cantidad de material que se va removiendo, entonces hay mayor cantidad de erosión. En campo es difícil identificar los tipos de valles, porque no solo los ríos nos generan valles, también nos generan los glaciares. Otro agente
erosión asociado a lo que son los ríos son justamente las terrazas y los escarpes. ¿Cómo se forman las terrazas y los escarpes? Básicamente es un riachuelo que en todo el transcurso de su lecho va a ir erosionando. Mientras vaya pasando los años, va a haber mayor cantidad de material que se va a remover, entonces se va a ir ensanchando. Lo que está en las partes laterales del río es lo que se denomina terrazas. Hay terrazas que se encuentran en partes laterales que no son exclusivamente de ríos. Entonces a esas se denomina escarpes. Esto, por ejemplo, es una terraza, porque hay un río. Aquí no hay un río, solo se denomina escarpe. Y tenemos también los canales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un canal y un río? Es básicamente la velocidad del caudal. Generalmente los canales son estacionarios. Tienen cierto caudal algunas épocas del año, no siempre. En cambio, los ríos se supone que tienen caudal todo el tiempo, así sea mínimo. Luego tenemos las geoformas de acumulación. Dentro de las geoformas de acumulación, nosotros vamos a tener las llanuras, vamos a tener las planicies, vamos a tener lo que son las barras. Todo este material que va a iniciar en la cabecera del río, por así decirlo, esta erosión va a ir removilizando todo este material que eventualmente va a tener que ser acumulado en algún lugar. Esta geoforma, que es la que se va a formar por la acumulación de este material, tiene un nombre específico. Nosotros podemos mencionar los abanicos y los deltas, por ejemplo. ¿Qué es material? Que va a ser removilizado por lo que es el río, y una vez que encuentre alguna depresión o algún obstáculo, va a quedar ahí, en forma de un abanico o en forma de un cono. Cuando este abanico es en zona terrestre, se llama abanico, y cuando es en el mar, se llama delta. Aquí vemos, por ejemplo, este es el río principal, y después se va dividiendo. Cada una de estas divisiones lleva consigo cierto material. A eso se le denomina delta. Aquí vemos también, ¿no? Todas estas piedrecillas que se ven aquí son justamente el resultado de un río anterior que estaba llevando consigo todas estas piedras, ha encontrado un obstáculo o ha perdido velocidad y todas estas piedras se han acumulado aquí en forma de un abanico. Tenemos las barras. Las barras son acumulaciones de materiales gruesos cuando cesa la velocidad de flujo. Esto generalmente ocurre en el medio de los ríos, ¿no? Nosotros vemos que el río está por los costados y quedan como pequeños cúmulos de tierra o cúmulos de material grueso. A esto se denomina barras. Esta es una fotografía de lo que es, por ejemplo, el río Piraí. Aquí vemos, ¿no? Este es el río Piraí. Y todas estas acumulaciones son las barras. Se van a formar cuando cesa la velocidad del caudal. Otro agente formador de estas geoformas es justamente el viento. A esto se denomina un proceso eólico. El proceso eólico tiene que ver obviamente con tres características importantes, que son la velocidad del viento. Si el viento tiene mayor velocidad, obviamente va a transportar mayor cantidad de material y con partículas mucho más grandes. La dirección. Dependiendo de la dirección a la que se encuentre el viento, es que se van a poder formar ciertas geoformas o se van a formar otras. Y la turbulencia.
Mientras más turbulento sea, lo que va a pasar es que va a ir desprendiendo también materiales de la roca base, y esto ¿qué va a causar? Una erosión. Las geoformas eólicas pueden formarse por tres tipos. Pueden formarse porque las partículas viajan en suspensión, viajan elevadas, pero muy cerca del suelo. Pueden viajar por reptación o rodadura cuando estamos hablando de partículas muy grandes que el viento no puede elevarlas, o por saltación, cuando el viento no es ni muy suave ni muy fuerte. Entonces son como episodios en los que va elevando la partícula y la suelta, la eleva y la suelta. También tenemos geoformas erosivas y tenemos geoformas de acumulación. Dentro de las geoformas erosivas tenemos lo que son las cárcavas, lo que son los árboles de piedra, y dentro de las geoformas de acumulación tenemos básicamente las dunas y los médanos. Si nosotros hablamos de Bolivia a gran escala, toda la erosión de Bolivia inicia en las alturas, que básicamente estamos hablando de todo el occidente, y todo el material que se va erosionando ahí se va depositando en lo que son las llanuras, que es básicamente Santa Cruz. Aquí tenemos cárcavas. Las cárcavas generalmente se forman por una acumulación de materiales finos, como son las arcillas, y que además haya erosión vertical, no solo horizontal, sino que el viento entre y en vez de salir, vaya erosionando como remolinos. Tenemos los árboles de piedra. Este era básicamente una inmensa roca que ha ido siendo erosionada por el viento. Como veíamos cuando veíamos estratigrafía, en una secuencia no todos los estratos tienen la misma dureza. Entonces habrá estratos que puedan resistir de mejor manera la erosión eólica que otros. Las geoformas de acumulación tenemos básicamente las dunas y los médanos. Dentro de las dunas podemos tener de 6 tipos. Todas se forman de la misma forma, ¿no? Una partícula que es arrastrada, el viento pierde una velocidad y es acumulada. Eso sucede con miles y miles de partículas al mismo tiempo. Entonces es como si todas las dunas enteras fueran moviéndose, fueran migrando. Pueden ser de 6 tipos de acuerdo a su configuración. Pueden ser barjanes, pueden ser longitudinales, pueden ser transversales, pueden ser parabólicos, pueden ser barjanoides o pueden ser en estrella. ¿De qué va a depender esto? Obviamente va a depender de la velocidad del viento. Cuando es en estrella, por ejemplo, la velocidad fluctúa mucho en cuanto a la dirección. Entonces vienen acumulaciones de varios puntos. Y los médanos, que la forma de formarse, perdón la redundancia, es exactamente igual que la duna, solo que son mucho más pequeños en escala. Luego tenemos los procesos de glaciación. En los procesos de glaciación, el agente formador va a ser justamente el glaciar, el hielo que se encuentra en las alturas. Esas inmensas masas de hielo que al ir moviéndose, al ir reptando debido a cambios de altura o porque se van descongelando, van a llevar consigo en la parte interna partículas de lo que van arrastrando e incorporando. En formas erosivas tenemos los valles colgantes, los circos, las estrías, y en formas de acumulación tenemos las morrenas. Por lo general, esta es la estructura de un glaciar. Nosotros tenemos un pico alto. Posteriormente tenemos lo que se denomina lengua de hielo, que es como una inmensa masa de hielo.
Y en esta masa se van a ir formando ciertos valles en la parte de arriba que se va a denominar circo. Es importante mencionar que estos valles no tienen contacto con la tierra de la superficie, solo con el hielo. Eventualmente este material, todas estas partículas que se van a encontrar adentro de la lengua de hielo, se van a acumular. A esa acumulación se va a denominar morrena. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos valles colgantes que han sucedido obviamente directamente en el hielo. Aquí tenemos otro valle colgante. Aquí tenemos un circo glacial que es un tipo de valle, pero un valle redondo, por así decirlo, ¿no? Si vemos la forma, no es la forma típica que es en V de un valle juvenil o la forma en U de un valle antiguo, sino que es redondeado. Y las geoformas de acumulación, que son justamente las morrenas. Dependiendo de dónde venga la lengua glaciar, van a haber morrenas de frente, suponiendo que esta es la lengua glaciar. Las morrenas de frente se van a encontrar aquí. Y tenemos morrenas que pueden ser de fondo o pueden ser laterales, dependiendo de hacia dónde la lengua de hielo está dejando acumulado el material que tiene consigo misma. Otras formas erosivas, por ejemplo, son también las estrías. Las estrías suceden cuando dentro de la enorme masa de hielo, estos clastos que se encuentran en la superficie van erosionando la roca misma debido a la fricción. Entonces se van generando unos surcos. A esos surcos se les denomina estrías. Aquí vemos. Aquí también vemos en las rocas de abajo, ¿no? Y por último tenemos los procesos de gravedad o pendiente, que son justamente los de las laderas, donde el factor que los va a regir es justamente la gravedad. Esto es muy importante, especialmente para los estudiantes de ingeniería civil, porque en todo Bolivia, en especial en los que van a trabajar en La Paz, por ejemplo, todas las geoformas están muy sujetas a este tipo de agente. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué va a pasar aquí? La roca se va a ir desprendiendo y por gravedad va a ir cayendo. En agentes erosivos tenemos justamente los deslizamientos y los flujos de detritos. La forma de cómo suceden es exactamente la misma. Es un material que se encuentra en una altura y se va a ir desprendiendo y por gravedad va a caer. Solo que en los deslizamientos nosotros hablamos mayormente de materiales finos y en el flujo de detritos hablamos de materiales gruesos, como en este caso, ¿no? Aquí hay materiales gruesos y estos son finos. Y las geoformas de acumulación, que son justamente los coluvios. Con el pasar de los años, este material se va a solidificar, se va a litificar y se va a endurar. Se va a llamar coluvio. Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, de deslizamientos y de flujos de detritos, ¿no? Aquí tenemos un mega deslizamiento que lo que ha pasado justamente es posarse por encima de lo que son las carreteras. Y aquí tenemos uno de flujo de detritos. ¿Por qué suceden estos deslizamientos? A veces suceden porque hay un movimiento de tierra, porque hay el mismo movimiento de las placas tectónicas, porque hay una falla que se está generando, pero a veces sucede también que la gente no tiene mucho cuidado y desestabiliza la parte de abajo. Si nosotros desestabilizamos la parte de abajo de una montaña, ¿qué es lo que va a pasar? Lo de arriba se nos va a caer. Para todos los que van a trabajar en el campo, es muy importante tener cuidado en estos detalles.
Estos son los coluvios, cuando el material que se ha deslizado han pasado años y se ha solidificado. Tenemos como lentes de materiales finos inmersos en una matrix de materiales gruesos. No se van a observar estratos. Y bueno, este es un mapa geomorfológico, es como nosotros los geólogos representamos cada una de estas geoformas que encontramos en la superficie terrestre, las vamos a representar justamente en estos mapas. Aquí vamos a decir dónde hay escarpes, donde hay escarpes redondeados, esto justamente sucede en los bordes de las montañas. ¿Alguna consulta acerca de geomorfología? No es un tema difícil, pero obviamente es un tema que tiene bastantes definiciones, ¿no? Bastantes palabras que acordarse. ¿Alguna preguntita, por favor? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Darío. Mi pregunta más que todo es para el trabajo que tenemos que subir dentro de la hora sincrónica. El trabajo, como es en grupo, quería consultar si uno solo del grupo tiene que subir el informe o ensayo o todos. Eso quería saber. Solo uno, Darío, solo uno. Obviamente yo tengo la lista de los grupos y se supone que todos están trabajando, ¿no? Entonces basta que uno lo suba. Si es que algún grupo tiene problemas con algún compañero que no está trabajando, tiene que decirlo, ¿no? Por si acaso nosotros hemos trabajado y tal estudiante no ha trabajado, porque no es justo que tengan la misma nota, ¿no? Pero basta con que suban uno por grupo. Bueno, ingeniera, esa era mi consulta. Está bien, Darío. Hay dos hojitas, ¿no? Uno que es para los estudiantes de ingeniería civil y el otro que es para los estudiantes de ingeniería ambiental, ¿no? Hay dos PDFs. Revisen bien, por favor. Como muy bien lo decía Darío, el trabajo que nos toca ahorita justamente es un trabajito que vamos a hacer en la parte asincrónica. Lo van a trabajar en grupos. Ya aquí tenemos el ejemplo del de ingeniería civil, por ejemplo. El grupo 1 tiene que investigar acerca de la geomorfología climática. ¿Qué es la geomorfología climática? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son sus agentes formadores? ¿Está más relacionado a qué? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Cómo se va a presentar este trabajo? Se va a presentar en formato ensayo. Si bien les he dado un índice mínimo, el documento va a ser como ensayo. Si quieren, pueden seguir este índice o pueden hacerlo como ustedes gusten, ¿ya? Máximo 5 páginas, o sea, es un trabajo bien puntual. ¿Qué es? ¿Cómo se lo determina? ¿Cuáles son sus geoformas asociadas? Este trabajo lo tienen que hacer en grupo. Nos vamos a quedar conectados a este canal y obviamente lo tienen que presentar hoy día el trabajo escrito. La sustentación va a ser la siguiente clase. ¿Alguna consulta más? Ingeniera, ¿podría Dime. volver a explicar qué eran los abanicos y delta? Los abanicos y deltas es cuando yo tengo, por ejemplo, un río. No nos olvidemos que los ríos, cuando se van moviendo, ¿qué llevan? Rocas, o sea, llevan partículas en suspensión, ¿no? Estas partículas se van moviendo con el río dependiendo de la velocidad del río. A veces sucede que la velocidad del río cesa. ¿Qué va a pasar con estas partículas? Van a caer. Pero a veces sucede que llegan al final de ¿dónde desembocan los ríos? En los mares, ¿no? Llegan hasta el final, van a encontrar un obstáculo y van a caer en forma de un cono. A este cono se le denomina abanico. Cuando este material cae dentro de lo que es la tierra misma, se denomina abanico fluvial. Cuando cae dentro de lo que es el mar, se denomina delta.
¿Está más claro, Eduardo? Cuando cae en tierra se llama abanico fluvial. Sí. Cuando cae en mar se llama delta. Sí, y ya lo entendí. Perfecto. Muchas gracias. De nada, Fabián. Es muy importante, chicos, que ustedes pregunten estas cositas, ¿no? Para realmente no quedarnos con la duda de nada. Muchas gracias por las preguntas. Si no hay ninguna otra consulta, entonces pasamos a la parte asincrónica. Les repito, nos quedamos conectados en este canal. Ustedes pueden armar sus subcanales y cualquier duda me llaman a esos canales. ¿Ya? Mientras tanto, dime, Eduardo. ¿Se pueden crear subcanales en la llamada del Teams? Sí, se pueden crear subcanales, se pueden crear subgrupos, no subcanales. Ahorita te indico cómo. Ahí se puede ver Teams. ¿Pueden verse ustedes? Sí, ¿quién es esa? Aquí, salas para sesión de sub. Ahí en ese cuadradito, con otro cuadradito pequeñito adentro, ustedes pueden crear subgrupos. No es necesario que cuelguen esta llamada. Simplemente pueden crear como subgrupos y a mí me van a aparecer en esta llamada como en espera. Cuando yo aparezca en espera es que otro grupo me ha adicionado a su llamada. Entonces, me hacen la consulta necesaria, luego yo me salgo de esa llamada y voy a volver a aparecer en este grupo. No es necesario salirse de este canal. Ingeniera, a mí no me sale esa opción. No, Fabián, no, y a mí tampoco. Jocelyn, A mí tampoco, Inge, me sale esa opción. Leonardo. No sale, Inge. Bueno, chicos, tal vez han cambiado la configuración porque el anterior semestre salía, los estudiantes podían crear subgrupos. Bueno, entonces, de todas formas, yo voy a estar, nos desconectamos de entonces, y ustedes crean si quieren sus canales o ven la forma de reunirse, y cualquier duda me vuelven a llamar en este canal de geología mismo. Yo voy a estar conectada. ¿Ya? Ustedes desconéctense y pueden crear sus canales para trabajar. O por WhatsApp, no sé, ustedes obviamente ya vean cómo trabajar en grupo. ¿Está bien? Está bien, ingeniera. Perfecto, chicos. Si hay algún grupo o alguna persona que quiere revisar el trabajo que tenían que presentarme, que obviamente vamos a cambiar la fecha de entrega, no va a ser hoy día, la voy a poner hasta el viernes, lo podemos hacer ahora, ¿ya? Mientras los demás grupos están trabajando, me dicen y lo podemos revisar ahora mismo.